Mi papá siempre decía que mamá lo había atrapado quedándose embarazada. Cuando lo repitió en una fiesta dije, déjenme hacer un brindis. Ese chiste lo escuché toda mi vida. En cada cumpleaños, en cada fiesta, en cada reunión familiar, mi papá encontraba la forma de recordarle a todos que yo era un error. La primera vez que recuerdo haberlo oído, tenía 5 años, en la cena de Acción de Gracias. Mi tío le preguntó a mi papá cómo había terminado sentando cabeza tan joven, y él se rió y dijo, no tuve elección. Claire me atrapó. Todos en la mesa se rieron, y mi mamá siguió cortándome el pavo en pedacitos como si no hubiera escuchado nada. Esa noche me leyó 3 cuentos extra antes de dormir, y me dijo que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Cuando tenía 8 años, mi papá lo dijo en el cumpleaños de mi abuela, y añadió, Claire sabía que yo iba a llegar lejos, así que me amarró antes de que pudiera escapar. En ese entonces, mi mamá trabajaba en 2 empleos para que mi papá pudiera empezar su negocio, pero aún así nunca se perdía ni un solo partido de fútbol ni ninguna obra escolar. Cuando le pregunté qué quería decir papá, me sentó en su regazo y me dijo, tú no eres una trampa, eres mi mayor regalo, y le doy gracias a Dios por ti todos los días. Cuando tenía 10 años, mi papá hizo el chiste en mi propia fiesta de cumpleaños, delante de todos mis amigos. Lo dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Mami se olvidó de tomar sus vitaminas especiales, y papi terminó pagando la cuenta. Mi mamá se acercó, puso las manos sobre mis hombros y dijo, Mami tuvo muchísima suerte y fue bendecida con la hija más increíble del mundo. Nos llevó a mí y a mis amigos a tomar helado, e hizo que el resto de la fiesta fuera tan divertido que casi olvidé lo que él había dicho. Cuando tenía 11 años, mi papá contó el chiste en Navidad y luego miró a mi mamá y dijo, es broma. Bueno, no tanto. Sus hermanos se rieron. Mi mamá se disculpó y fue a la cocina. Yo la seguí y la encontré llorando sobre el fregadero. Se secó los ojos, me sonrió y dijo, estoy bien, cariño. Mi papá siempre decía que mamá lo había atrapado quedándose embarazada. Cuando lo repitió en una fiesta dije, déjenme hacer un brindis. Ese chiste lo escuché toda mi vida. Lo escuché a los 5 años, a los 8, a los 10, a los 11. Lo escuché en casas ajenas y en la mía. Lo escuché cuando era demasiado pequeña para entenderlo, y cuando era suficientemente grande para saber exactamente lo que significaba. Y en cada ocasión, hice lo mismo que todos los demás, me quedé callada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque en esa familia el silencio era lo que se heredaba. La fiesta de aniversario fue en casa de mis tíos. 30 años de matrimonio y toda la familia reunida en el jardín trasero con luces de colores colgadas entre los árboles, y una mesa tan larga que ocupaba casi todo el espacio. Era el tipo de reunión que mamá organizaba desde adentro sin que nadie lo notara. Ella llamaba, coordinaba, traía los postres, llegaba primera y se iba última. Y al final del día, en las fotos, aparecía siempre en una esquina o directamente fuera del encuadre. Yo llegué tarde. Venía del trabajo, todavía con el saco puesto, y entré directo a la cocina porque sabía que ahí iba a encontrarla. Estaba acomodando vasos en una bandeja. Cuando me vio, los dejó sobre la barra y abrió los brazos. La abracé. Olía a vainilla, igual que siempre. Pensé que no podías venir, dijo. Salí en cuanto pude. Me miró un momento. Tenía una mancha de salsa en el delantal que no había notado, o que había decidido ignorar. Ya casi está todo listo, dijo, y volvió a los vasos. Me quedé parada en la entrada de la cocina viéndola trabajar. Tenía el cabello recogido, algunos mechones sueltos en la nuca. Las manos se movían rápido, con esa eficiencia que desarrollas cuando llevas décadas siendo la única que hace las cosas. En 30 años de matrimonio, no recordaba haberla visto llegar a una fiesta y simplemente sentarse. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No, ya casi. Ve con tu papá, que te estuvo buscando. Salí al jardín. Mi papá estaba en el centro de un grupo de hombres, copa en mano, hablando de algo que hacía reír a todos. Era así en cada reunión. Él en el centro, la gente alrededor y mamá adentro preparando lo que después todos iban a consumir sin pensar en quién lo había hecho. Me acerqué. Me dio un beso en la mejilla. Mi niña, ya me habían dicho que no venías. Aquí estoy, dije. La conversación siguió sin mí. Hablaban de fútbol, de un negocio de mi tío, de algo que había pasado en el trabajo de alguien. Yo tomaba agua y miraba el jardín. Los hijos de mis primas corrían alrededor de la fuente. El menor, que no tendría más de 5 años, se acercó a mí y me jaló la manga del saco. Tía, ¿me empujas en el columpio? Ahorita voy, le dije. Fue en ese momento cuando mi papá lo vio.
al niño, a mí, a la situación. Y algo en él hizo clic. Ese mecanismo tan conocido, tan predecible, que yo podría haberlo anticipado si hubiera estado prestando atención. Oigan, dijo levantando la copa ligeramente hacia el grupo. Hablando de niños, ¿saben cómo terminé casado tan joven? Nadie respondió. No hacía falta. Era la entrada de siempre. Claire me atrapó. Se rió. Mi tío se rió también, de ese modo automático de quien ha escuchado algo tantas veces que ya no lo procesa, solo reacciona. Lo que pasa es que ella era muy lista. Sabía que yo iba a llegar lejos. El niño seguía jalándome la manga. Yo no me moví. Escuché el chiste completo. La parte de las vitaminas. La parte de que no tuvo elección. La parte que venía después, sobre cómo él era el único que salió perdiendo, que siempre arrancaba una o dos carcajadas del grupo antes de disolverse en la siguiente conversación. Lo escuché todo, y mientras lo escuchaba, miré hacia la puerta de la cocina. Mamá estaba ahí parada. Tenía la bandeja de vasos en las manos. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero sí sé lo que vi en su cara. Nada. No enojo, no tristeza, no sorpresa, nada. Ese gesto plano y quieto que no se aprende de un día para otro. Ese gesto que toma años construir. Tenía 5 años la primera vez que la vi hacer eso. Seguir cortando el pavo como si no hubiera escuchado nada. Tenía 8 cuando entendí que sí escuchaba. Que siempre escuchaba. Tenía 11 cuando la encontré llorando sobre el fregadero. Y ella se secó los ojos y me dijo, «Estoy bien, cariño», con la misma calma con que ahora sostenía esa bandeja. 30 años de práctica. Así se ve 30 años de práctica. El niño me jaló de nuevo. «Tía, el columpio». «Ya voy», dije, pero no me moví todavía. Me quedé mirando a mamá. Ella no me miraba a mí, miraba hacia el grupo donde mi papá seguía hablando, ya de otra cosa, ya con otra copa. La conversación había seguido. El chiste había cumplido su función y había pasado, igual que todas las veces anteriores. Mamá giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. 2 segundos. No más. Después ella bajó los ojos, acomodó los vasos en la bandeja y volvió adentro. Me agaché hasta quedar a la altura del niño. «Dame un minuto», le dije. «Uno solo. Luego te empujo todo el tiempo que quieras». Él asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando los tratas como si sus peticiones importaran. Me incorporé y me quedé parada en el jardín, con el vaso de agua en la mano, viendo cómo la puerta de la cocina se cerraba detrás de mi mamá. 30 años. Cada acción de gracias. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada reunión donde alguien le preguntaba a mi papá cómo habían terminado juntos, y él encontraba la manera de convertirlo en el mismo chiste de siempre. Y todos se reían. Y mamá desaparecía hacia la cocina o cortaba algo en pedacitos, o simplemente miraba hacia otro lado con esa cara que no decía nada. 30 años de un chiste que no tenía gracia. 30 años de risas que no eran para ella. Solté el vaso sobre la mesa más cercana. No sabía todavía qué iba a hacer. No tenía un plan. No había ensayado nada. Solo sabía que algo en mí, esa parte que durante años había aprendido a callarse igual que ella, había dejado de estar dispuesta a seguir haciéndolo. El niño me esperaba junto al columpio con las manos en los bolsillos. Fui hacia él, pero mientras lo empujaba y él reía y el jardín seguía lleno de música y conversaciones y el olor a carne asada, yo no dejaba de mirar la puerta de la cocina. Mis primas vinieron a buscarme después de un rato. Querían que fuera con ellas a la mesa de postres, que probara algo que había traído la tía Rosa, que me pusiera al día con lo que había pasado en los últimos meses con la familia. Fui, comí algo, respondí preguntas sobre mi trabajo, sobre si ya tenía novio, sobre cuándo iba a dejar de vivir sola en ese departamento tan lejos. Contesté lo de siempre, sonreí lo necesario. Pero una parte de mí seguía en la puerta de la cocina. Mi papá estuvo toda la noche igual, de mesa en mesa, de grupo en grupo, copa en mano, siendo el centro de cada conversación. Era bueno en eso, siempre lo había sido. Tenía esa habilidad para hacer que la gente se sintiera incluida, para encontrar el tema que le interesaba a cada quien, para rematar con algo que arrancara una carcajada. En una reunión, era el tipo de persona que todos quieren tener cerca. Lo observé desde lejos durante un buen rato. Lo vi dar palmadas en la espalda, abrazar a sus sobrinos, hacerle un chiste al esposo de mi prima. Vi cómo la gente gravitaba hacia él de manera natural, sin esfuerzo. Y vi cómo mamá, cada vez que se cruzaban en el jardín, le hacía espacio. Un paso a un lado. Siempre un paso a un lado. 30 años de matrimonio, y ella todavía le hacía espacio como si fuera una visita. A las 9:30, cuando la mayoría ya estaba sentada y el jardín se había calmado un poco, mi papá golpeó su copa con una cuchara. «Quiero decir unas palabras», anunció.
Todos voltearon. Él sonrió. Esperó a que el silencio fuera completo, porque siempre esperaba eso, porque sabía que iba a llegar. 30 años, dijo. 30 años con esta mujer. Señaló hacia donde estaba mamá, que seguía de pie junto a la mesa de bebidas. Y todavía no sé cómo lo logré. Risas. Mi tío levantó su copa. Ya saben cómo fue, continuó mi papá. Claire era muy lista. Yo era joven. Tenía toda la vida por delante. Y ella, lo escuché empezar. El mismo chiste, en su aniversario de 30 años, con los nietos corriendo por el jardín, con mamá parada a 3 metros de él, sosteniendo su vaso de agua con las 2 manos, mirando hacia la mesa con esa expresión que yo ya conocía de memoria. Alguien se rió, luego otro. Mi tío dijo algo que no alcancé a escuchar y provocó otra carcajada del grupo. Y mamá no se movió, no cambió la cara, no se fue a la cocina esta vez, porque no había cocina a dónde ir en ese momento, porque todos estaban mirando hacia el centro y moverse hubiera llamado la atención. Así que se quedó donde estaba, con el vaso en las 2 manos, y esperó a que terminara, igual que siempre, igual que todas las veces. 30 años. Sentí algo asentarse en el centro del pecho. No era enojo todavía, era más frío que eso. Era la clase de claridad que llega cuando llevas mucho tiempo mirando algo sin verlo, y de repente lo ves, y ya no puedes dejar de verlo. Mi papá terminó el discurso con algo sobre el futuro, sobre los nietos, sobre lo afortunado que era. La gente aplaudió. Él levantó la copa. Mamá sonrió desde su lugar junto a la mesa. Esa sonrisa que era casi correcta, casi completa, casi convincente si no sabías dónde mirar. Yo sabía dónde mirar. Puse mi vaso sobre la mesa. Esta noche no iba a terminar igual que todas las otras. Mi papá bajó la copa y la gente empezó a aplaudir todavía. Alguien le palmeó el hombro. Mi tío se acercó para abrazarlo. La reunión siguió como si el discurso hubiera sido perfecto, como si todo estuviera bien, como si mamá no llevara 30 años parada a 3 metros de él con el vaso de agua en las 2 manos, esperando que terminara. Me levanté de la silla. No lo pensé demasiado. Si lo hubiera pensado, no lo habría hecho. Caminé hacia el centro del jardín, donde todavía estaba mi papá recibiendo comentarios y apretones de mano. Me detuve a su lado. Esperé a que hubiera un hueco en la conversación, un segundo donde nadie estuviera hablando directamente con él. «Papá», dije, «yo también quiero decir algo». Me miró. Sonrió de ese modo automático que usaba cuando no entendía del todo qué estaba pasando, pero quería parecer que sí. «Claro, mi amor». Alguien me acercó un vaso. Lo tomé. Me giré hacia la mesa, hacia la gente que seguía sentada, hacia mis tíos y mis primas y los esposos de mis primas y los niños que habían dejado de correr por un momento. Mamá seguía junto a la mesa de bebidas. Me miraba. «Quiero brindar por mis papás», empecé, «por sus 30 años juntos». Hubo un murmullo aprobatorio. Mi tío levantó la copa. Crecí escuchando a mi papá contar la historia de cómo se casaron. La conozco de memoria. Todos aquí la conocen de memoria. Hice una pausa. Pero hay otra historia que nadie cuenta. La de mi mamá. El jardín se quedó quieto. No completamente. Todavía había ruido de fondo, música baja, el sonido de la calle afuera, pero la gente que estaba cerca dejó de hablar. Cuando yo tenía 8 años, continué, mi mamá trabajaba en 2 empleos para que mi papá pudiera empezar su negocio. No faltó a ningún partido de fútbol. No faltó a ninguna obra escolar. Llegaba tarde a casa, con los pies hinchados, y todavía preguntaba si yo había cenado. Nadie dijo nada. Cuando yo tenía 10 años y mi papá hizo el chiste en mi fiesta de cumpleaños, delante de todos mis amigos, mi mamá me puso las manos en los hombros y les dijo a todos que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Después nos llevó a tomar helado e hizo que el resto de la tarde fuera tan buena que casi olvidé lo que él había dicho. Sentí que mi papá, a mi lado, había dejado de moverse. Cuando yo tenía 11 años y el chiste se repitió en Navidad, fui a buscar a mi mamá a la cocina y la encontré llorando sobre el fregadero. Me dijo que estaba bien. Se secó los ojos y me sonrió. Busqué a mamá con la mirada. Seguía en el mismo lugar. Tenía el vaso de agua en la mano, pero ya no lo sostenía con las 2. Solo con una. La otra estaba quieta a su costado. 30 años, dije. 30 años de esa historia. Y en todos esos años, nadie le preguntó a ella cómo lo vivió. Nadie contó su versión, nadie brindó por lo que ella construyó, mientras todos los demás se reían. Mi tío Carlos carraspeó. La esposa de mi primo miraba la mesa. Así que yo quiero brindar por Claire, por la mujer que trabajó en 2 empleos para que este negocio existiera, por la mujer que nunca faltó a nada, que cargó todo lo que nadie más cargó, que eligió protegerme a mí antes que protegerse a sí misma. 30 años de eso merece algo más que ser el remate de un chiste.
Levanté el vaso. Hubo un silencio de 3 o 4 segundos que se sintieron mucho más largos. Luego mi prima Fernanda levantó la copa. Despacio, sin hacer ruido. La esposa de mi tío hizo lo mismo, después otro, y otro. No todos, pero suficientes. Por Claire, dije. Por Claire, repitió Fernanda. Bebí, bajé el vaso, me giré hacia mi papá. Estaba parado exactamente donde lo había dejado. Tenía la copa en la mano, pero no la había levantado. Su cara no mostraba enojo todavía. Mostraba algo que yo no le había visto antes con tanta claridad. No saber qué hacer. No dije nada más. No hacía falta. Me moví hacia donde estaba mamá. Ella no se había movido de su lugar junto a la mesa de bebidas. Cuando llegué a su lado, vi que tenía los ojos brillantes. No lloraba, solo los tenía brillantes, de ese modo que tiene el llanto cuando se queda detenido justo antes de salir. No dije nada. Puse la mano sobre su brazo. Ella puso la suya encima de la mía. Una vez, despacio. Eso fue todo. Detrás de nosotras, la reunión empezó a moverse otra vez. Alguien cambió la música. Las conversaciones se retomaron, distintas ahora. Más bajas, más cuidadosas. Mi tío fue a hablarle a mi papá. No alcancé a escuchar qué le dijo. ¿Tienes hambre?, me preguntó mamá en voz baja. Un poco. Hay carne adentro todavía. Entramos juntas a la cocina. Ella sirvió 2 platos. Nos sentamos en la barra, sin mesa, sin el resto de la familia, sin nadie más. Comimos en silencio durante un momento. Hacía mucho que nadie hacía eso, dijo mamá, sin levantar la vista del plato. Lo sé. ¿Por qué hoy? Pensé en la respuesta. La respuesta honesta era: porque te vi la cara cuando él empezó a hablar y ya no pude quedarme callada. Pero eso no era lo que ella estaba preguntando. Lo que ella estaba preguntando era más grande que eso. Porque ya era suficiente, dije. Mamá asintió despacio. Siguió comiendo. Afuera, por la ventana de la cocina, podía ver parte del jardín. La gente seguía reunida. Mi papá estaba sentado ahora, con la copa en la mano, hablando con mi tío. No podía ver su cara desde ese ángulo. ¿Estás bien?, le pregunté a mamá. Tardó un segundo en responder. Sí, dijo, y esta vez, a diferencia de todas las otras veces que le había escuchado decir exactamente eso, no sonó como algo que decía para que yo dejara de preguntar. Mi papá me llamó al día siguiente a las 8 de la mañana. No contesté. Dejé que sonara hasta que paró. 10 minutos después llegó un mensaje. Sofía, necesitamos hablar. Llámame cuando puedas. Lo leí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me serví café. No era que no quisiera hablar con él. Era que sabía exactamente cómo iba a ir esa conversación, y necesitaba decidir primero qué estaba dispuesta a escuchar y qué no. Mi papá era bueno convirtiendo las conversaciones difíciles en algo manejable para él. Encontraba el ángulo, el tono, la palabra que rebajaba la tensión lo suficiente para que todo quedara sin resolverse, pero sin que nadie pudiera decir que había evitado el tema. Llevaba toda la vida viéndolo hacer eso. Esta vez no iba a funcionar. Lo llamé a las 10. Sofía. Su voz sonaba distinta, más quieta. Dijiste que querías hablar. Sí. Pausa. Lo de anoche. ¿Qué pasó lo de anoche? Otro silencio. Me tomó por sorpresa, dijo. No esperaba que fueras a decir eso delante de todos. ¿Qué parte? Lo que dijiste. De tu mamá. Del chiste. Todo era verdad. No dije que no lo fuera. Entonces no entiendo cuál es el problema. Escuché que soltaba el aire despacio, de ese modo que hacía cuando estaba eligiendo las palabras. El problema es que fue en público, delante de la familia, en mi aniversario. Tú también lo dijiste en público, respondí. El chiste. Lo dijiste en público, en tu aniversario, con los nietos presentes. Silencio. Eso es distinto, Sofía. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Escuché ruido de fondo, una silla moviéndose, como si estuviera en la cocina o en su estudio. Porque era un chiste, dijo finalmente. Nadie lo toma en serio. Mamá sí, dije. Yo sí, desde los 5 años. Tu mamá nunca me dijo que le molestara. Lo sé. Por eso lo dije yo. Otro silencio. Este más largo. Mira, empezó con un tono distinto, más calmado. El tono que usaba cuando quería cerrar algo. Entiendo que quizás exageré, pero tampoco creo que era para tanto. Llevamos 30 años juntos. Tu mamá y yo nos conocemos. Hay cosas entre nosotros que tú no ves desde afuera. Esperé a que terminara. Papá, dije. ¿Le preguntaste a mamá cómo se sentía cuando contabas ese chiste? Pausa. Somos pareja, Sofía. No necesito preguntarle todo. No te estoy preguntando si le preguntas todo. Te estoy preguntando si le preguntaste eso. Una vez, en 30 años. No respondió. Ahí está la respuesta, dije. Estás siendo muy dura.
Estoy siendo directa. No es lo mismo. Escuché que volvía a soltar el aire. Cuando habló de nuevo, el tono había cambiado otra vez, más bajo, menos seguro. ¿Qué quieres que haga? Era la primera vez en toda la conversación que preguntaba algo en lugar de explicar. No sé qué quieres hacer tú, dije. Eso no es algo que yo pueda decidir. Lo que sí te puedo decir es que si el chiste se repite, me levanto y me voy. Y si mamá quiere irse conmigo, la llevo. ¿La estás poniendo en contra mía? No. Ella no necesita que nadie la ponga en contra tuya. Solo necesita que alguien le pregunte cómo está. Silencio largo. Voy a hablar con ella, dijo finalmente. Bien. ¿Y tú y yo? ¿Estamos bien? Lo pensé un momento. No quería decir que sí como si nada hubiera pasado, pero tampoco quería decir que no y cerrar algo que todavía podía abrirse. Depende de lo que haga con lo que hablamos. Dije. Colgué. Me quedé sentada con el café en la mano. Afuera llovía. Una lluvia fina que golpeaba el vidrio de la ventana. Pensé en mi mamá. Me pregunté si mi papá ya le había marcado, si estaban hablando en ese momento, si ella sabía que yo había hablado con él. Le mandé un mensaje. ¿Cómo amaneciste? Respondió rápido. Bien. ¿Y tú? Bien también. ¿Hablaste con papá? Todavía no. ¿Por qué? Porque te va a llamar. Hubo una pausa más larga antes del siguiente mensaje. ¿Qué pasó? Hablé con él esta mañana. Le dije lo mismo que dije anoche. Que el chiste no vuelve a pasar. Otro silencio. Sofía. ¿Qué? No tenías que hacer eso. Lo sé. Lo hice de todas formas. No respondió por varios minutos. Yo terminé el café y lavé la taza. Cuando el teléfono volvió a vibrar, el mensaje era corto. Gracias, mi amor. Lo leí 2 veces. Después lo dejé sobre la barra y fui a cambiarme para salir. Esa tarde fui a casa de mis padres. No había avisado. Llegué con una bolsa de pan de la panadería que quedaba a 3 cuadras, la que mamá siempre decía que era la mejor del barrio, pero a la que casi nunca iba porque no había tiempo, o porque siempre había algo más urgente que hacer primero. Abrió la puerta ella. Me miró la bolsa y se hizo a un lado para dejarme pasar. ¿Tu papá está? Pregunté. Salió. Dijo que volvía en la noche. Entré a la cocina. Puse la bolsa sobre la barra. Ella abrió el cajón del cuchillo sin que yo dijera nada y empezó a rebanar el pan. ¿Habló contigo? Pregunté. Me llamó hace 1 hora. ¿Qué dijo? Siguió rebanando. El cuchillo hacía un sonido limpio contra la tabla de madera. Dijo que lo de anoche no había sido justo, que él no esperaba eso de ti. ¿Y tú qué le dijiste? Mamá dejó el cuchillo sobre la tabla. Se quedó parada un momento con las manos apoyadas en la barra, mirando el pan. Le dije que tenías razón. No respondí. Esperé. Le dije que llevaba años sin decirle nada porque no quería problemas, que pensé que si no lo hacía un asunto, no lo sería. Levantó la vista. Pero sí lo era. Siempre lo fue. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callado. Mucho tiempo. Tomó una rebanada de pan. Después dijo que no sabía que me molestaba. ¿Le creíste? Mamá pensó la respuesta. Creo que es verdad que no lo dimensionaba, pero también creo que nunca se preguntó si me molestaba, y eso es distinto a no saber. Tenía razón. Era exactamente distinto. Hicimos café. Nos sentamos en la misma barra de siempre, igual que la noche anterior en casa de mis tíos, pero esta vez en la cocina de siempre, con las tazas de siempre, y el sonido de la lluvia afuera que no había parado en todo el día. Mamá tomó el café con las 2 manos, como siempre hacía cuando estaba pensando en algo. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó. No lo sé, dije. Eso depende de los dos. ¿Y si no cambia nada? Entonces ya sabes que lo intentaste, y que alguien más también lo intentó. Me miró. Tú, dijo. Yo. Bebió café. Yo también. Afuera seguía lloviendo. 3 semanas después de la fiesta, mamá me llamó un martes por la tarde. ¿Puedes venir el sábado? Dijo. Quiero mostrarte algo. No explicó qué. No pregunté. Llegué el sábado a las 11 con café de la calle porque sabía que el suyo siempre estaba frío para cuando alguien llegaba. Me abrió la puerta con el delantal puesto, lo cual era normal, pero también con una expresión que no era la de siempre. No era nerviosismo exactamente. Era más parecido a cuando alguien lleva tiempo cargando algo y finalmente decidió soltarlo. Tu papá no está, dijo. Fue a ver a tu tío. Bien, me siguió a la cocina. Sobre la barra había una caja de cartón, mediana, del tipo que se usa para guardar documentos. Tenía la tapa puesta. ¿Qué es eso? Pregunté. Siéntate. Me senté. Ella se quedó parada al otro lado de la barra, con las manos sobre la tapa de la caja. Después de que hablé con tu papá, empezó, estuve pensando en lo que dijiste en la fiesta, en lo que le dije a él, y me puse a buscar cosas que no había visto en mucho tiempo. Levantó la tapa.
Adentro había papeles, documentos, sobres, algunas carpetas delgadas. Cuando tu papá empezó el negocio, dijo, yo trabajaba en la farmacia por las mañanas y daba clases particulares por las tardes. Durante 2 años, lo que ganaba yo era lo que pagaba la renta, los servicios, la comida. Lo que ganaba él se reinvertía en el negocio. Lo sé, dije. Me lo dijiste cuando era niña. Lo que no te dije, continuó, es que había un acuerdo. Sacó una carpeta y la puso sobre la barra. Lo firmamos antes de que él arrancara. Un acuerdo entre los dos, no con ningún abogado, solo nosotros dos. Decía que si el negocio funcionaba, yo tendría participación. No como empleada, como socia. Miré la carpeta. No la abrí todavía. ¿Y? Y nunca se formalizó. El negocio creció, las cosas se pusieron bien, y el acuerdo quedó en una caja. Yo no volví a mencionarlo porque él tampoco lo mencionó, y supuse que así era como funcionaban esas cosas. «Mamá». «Ya sé», dijo antes de que pudiera continuar. «Ya sé». Abrí la carpeta. Eran 3 hojas escritas a mano, con las firmas de los dos al final. La letra de mi papá era reconocible, esa letra apretada que usaba cuando escribía rápido. La de mamá era más clara, más pareja. Leí las 3 páginas. Decían lo que ella había dicho. Participación en el negocio a cambio del apoyo económico durante los primeros 2 años, sin porcentaje específico, pero con la palabra socia escrita 2 veces. ¿Cuánto tiempo tiene esto guardado?, pregunté. 28 años, lo dijo sin enojo, solo como un dato. ¿Habías pensado en hacer algo con esto antes? No. Tomó la carpeta y la volvió a poner en la caja. Nunca lo pensé como algo que pudiera usar. Era un papel viejo en una caja. Pero después de lo que pasó en la fiesta, lo saqué y lo leí, y pensé que quizás no era solo un papel viejo. No lo es, dije. Me miró. No sé qué quiero hacer con esto, dijo. No estoy buscando pelearme con tu papá ni destruir nada, pero sí quiero saber cuáles son mis opciones. Quiero saber qué dice alguien que entiende de estas cosas. ¿Quieres que busque a alguien? Si puedes. Puedo. Cerró la tapa de la caja, la empujó hacia el centro de la barra, como si necesitara distancia de ella. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Pensó la respuesta un momento. Rara, dijo. Como cuando encuentras algo que dejaste olvidado y no sabes si alegrarte de haberlo encontrado o enojarte contigo misma por haberlo dejado ahí tanto tiempo. No te enojaste contigo misma. Lo guardaste porque no sabías qué hacer con ello. O porque tenía miedo. También puede ser eso. No respondió. Tomó su café, que efectivamente estaba frío. Lo dejó sin tomar. ¿Crees que tiene validez?, preguntó. Después de tanto tiempo. No lo sé. Por eso necesitamos a alguien que lo revise. Pero lo que sí sé es que existe. Que lo firmaron los dos. Que tiene sus firmas. Y eso ya es algo. Mamá miró la caja. 28 años. Repitió en voz baja. Más para ella que para mí. Sí. Mucho tiempo para que un papel esté en una caja. Sí, dije. Pero todavía está. Eso también cuenta. Se quedó callada. Yo terminé mi café. Afuera se escuchaba el ruido de la calle. Un perro. Un coche que pasaba despacio. Llámame cuando encuentres a alguien, dijo finalmente. Esta semana, respondí. Puse la taza en el fregadero. Antes de salir, miré la caja una vez más desde la entrada de la cocina. 28 años en una caja. 2 firmas. Una palabra. Socia. No era poco. Esa misma tarde busqué a una abogada. No a cualquiera. Busqué a alguien que se especializara en derecho familiar y societario, que tuviera experiencia con acuerdos entre cónyuges, y que no fuera parte del círculo de conocidos de mi papá. La última condición era importante. Mi papá llevaba décadas construyendo una red en esa ciudad. Necesitaba a alguien que estuviera completamente fuera de ella. La encontré el miércoles. Se llamaba Daniela Reyes. Tenía un despacho pequeño en el centro, y cuando le describí la situación por teléfono, antes de citarme, me hizo 3 preguntas concretas. ¿El documento tiene fecha? ¿Las firmas están completas? ¿Hay algún testigo mencionado en el texto? Sí, no. Venga el viernes, dijo. Fui sola. No le dije a mamá todavía porque no quería darle esperanzas sobre algo que todavía no sabía si tenía peso real. Llevé el documento en una carpeta nueva, con fotocopias por si las necesitaba. Daniela Reyes era directa. Leyó las 3 hojas 2 veces, en silencio, sin comentar nada mientras leía. Después puso el documento sobre el escritorio y juntó las manos. Es un precontrato de sociedad, dijo, sin porcentaje definido, lo cual es un problema,
pero no necesariamente insalvable. La intención está expresada con claridad. Participación a cambio de aportación económica durante la etapa inicial. ¿Tiene validez después de tanto tiempo? Eso depende de varias cosas. Si el negocio se formalizó como empresa después de que esto se firmó, y si su madre puede demostrar la aportación económica que se menciona, hay bases para una reclamación. No es simple, pero hay bases. ¿Qué necesitaría? Estados de cuenta de esa época sí existen. Recibos de los empleos que menciona. Cualquier comunicación escrita entre ellos que haga referencia al acuerdo. Hizo una pausa. Y necesitaría hablar directamente con su madre. ¿Cuándo puede verla? Daniela Reyes abrió su agenda. La semana que viene. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo y el documento adentro. Me detuve en la banqueta un momento. La calle estaba llena de gente. El ruido normal de una tarde entre semana. Nadie mirando en mi dirección. Saqué el teléfono y le escribí a mamá. Encontré a alguien. Buena, directa. Quiere verte la semana que viene. La respuesta tardó unos minutos. ¿Qué te dijo? Que hay bases. Que no es simple, pero que hay bases. Otro silencio. De acuerdo, solo eso. 2 palabras. Pero las 2 palabras correctas. Guardé el teléfono y empecé a caminar hacia el estacionamiento. Pensé en mi papá, en si sabía lo que estaba pasando, en si lo iba a saber pronto. Pensé en la cara que pondría cuando lo supiera. Después dejé de pensar en él. Lo que importaba ahora estaba en esa carpeta. 2 firmas. Una fecha. Una palabra que llevaba 28 años esperando que alguien le prestara atención. Mi papá se enteró un jueves. No por nosotras. Se enteró porque Daniela Reyes le envió una carta formal notificándole que representaba a Claire en relación con un acuerdo suscrito en fecha tal, y que solicitaba una reunión para explorar una resolución entre las partes antes de proceder por vía legal. Me llamó a los 20 minutos de que la carta llegó. ¿Qué es esto, Sofía? Su voz no era la del aniversario, ni la de la llamada de la mañana siguiente. Era otra, más plana, la voz de alguien que acaba de entender que algo que creía bajo control no lo estaba. Es lo que dice, respondí. Tu mamá me está demandando. Tu mamá está haciendo valer un acuerdo que los 2 firmaron. Eso no es lo mismo. Sofía, una pausa. ¿Tú la metiste en esto? Ella encontró el documento. Ella me pidió que buscara a alguien. Yo busqué a alguien. Ese papel no tiene ninguna validez. Lo escribimos a mano, sin abogados, hace casi 30 años. Eso lo va a determinar un juez, no tú. Silencio. ¿Saben lo que están haciendo? Dijo. Y el tono había cambiado otra vez. Más bajo, más cuidadoso. Esto puede destruir el negocio. Todo lo que construí. Todo lo que construyeron. Dije. No respondió de inmediato. No puedo creer que tu mamá haya hecho esto. Papá. Esperé a que el silencio fuera completo. Llevas 30 años diciéndole a todo el mundo que ella te atrapó, que no tuviste elección, que fue un error. Y mientras lo decías, ella trabajaba en 2 empleos para que tu negocio existiera. Y ese acuerdo quedó en una caja porque ninguno de los 2 volvió a mencionarlo. Ahora ella quiere saber qué le corresponde. Eso no es destruir nada, eso es pedir lo que es justo. Otro silencio, más largo. ¿Qué quiere? Dijo finalmente. Eso háblalo con Daniela Reyes. Quiero saber qué quiere Claire, entonces llámala a ella. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Sentí algo parecido a incomodidad, no exactamente culpa, pero sí el peso de saber que lo que acababa de ponerse en movimiento no tenía marcha atrás. No era lo que yo hubiera elegido si hubiera podido elegir cualquier cosa, pero no había elegido yo. Había elegido mamá, con plena conciencia, cuando dijo de acuerdo con 2 palabras y ninguna vacilación. Esa noche fui a verla. Estaba en la sala, con la televisión encendida pero sin volumen. Tenía una taza de té en la mano. Cuando entré, no se levantó, solo me miró y esperó. «¿Te llamó?», dije. «¿Sí?». «¿Cómo estuvo?». «Mal», dijo, sin más detalle. Me senté en el sillón frente a ella. «¿Cómo estás tú?». Bajó la vista hacia la taza. La sostenía con las 2 manos, igual que siempre con el café, igual que con el vaso de agua en la fiesta del aniversario. «Asustada», dijo. «¿De qué?». «De haber roto algo que no se pueda arreglar». «¿Quieres arreglarlo?». Tardó en responder. «No sé qué quiero», dijo. «Sé que no quiero que todo siga igual, pero tampoco sé si quiero esto». «¿Qué te dijo?». «Que estaba decepcionado, que no esperaba esto de mí después de 30 años». «Que si quería dinero, bastaba con pedírselo». «¿Y tú qué le dijiste?». Mamá levantó la vista. Le dije que nunca había pedido dinero en 30 años, que había trabajado y aportado y esperado que él recordara lo que habíamos acordado, y que pedir no era lo mismo que recibir lo que te corresponde. Lo dijo sin levantar la voz, sin temblor, con la misma calma con que había cortado el pavo en pedacitos durante décadas, pero esta vez aplicada a algo completamente distinto. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callado. Después dijo que necesitaba pensar.
eso es algo. ¿O es ganar tiempo? También puede ser eso, admití. Nos quedamos calladas un momento. La televisión seguía sin volumen. Imágenes que no mirábamos ninguna de las dos. Daniela dice que lo más probable es que quiera negociar antes de que esto llegue a un juez. Dije, que no le conviene que un proceso formal revele cuánto vale realmente el negocio. Lo sé. Ella me explicó lo mismo. ¿Estás de acuerdo con seguir? Mamá puso la taza sobre la mesa. Cruzó las manos en el regazo. Sí, dijo. Una sola palabra. Sin dudar. Aunque complique las cosas con él. Las cosas ya están complicadas, Sofía. Desde hace mucho tiempo. Yo solo fui la última en admitirlo. No dije nada. No hacía falta. Se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té. Me puso una delante sin preguntar si quería. Me quedé con ella en la mano, caliente, mientras afuera empezaba a oscurecer y la casa se quedaba en ese silencio de cuando alguien acaba de tomar una decisión y todavía no sabe exactamente a dónde lo va a llevar. Pero lo había tomado. Y eso, por ahora, era suficiente. 2 días después, mi papá llamó a Daniela Reyes. Me lo dijo ella por mensaje esa misma tarde. Su padre quiere reunirse, la semana que viene. ¿Quiere que usted también esté presente? Le respondí que sí y le pregunté si mamá ya sabía. Ya la contacté. Está de acuerdo. La reunión fue el miércoles siguiente, en el despacho de Daniela. Una sala pequeña, una mesa rectangular, 4 sillas. Mi papá llegó con un hombre que resultó ser su contador, no un abogado, lo cual Daniela me señaló después como una señal de que no quería que esto escalara. Mi papá me miró cuando entré. Yo lo miré también. No dije nada. Me senté junto a mamá. Daniela abrió con los términos del acuerdo original y los documentos que mamá había podido reunir. Estados de cuenta de la época, 2 contratos de trabajo de los empleos que había tenido y 3 cartas entre ella y mi papá donde él hacía referencia al negocio y a los planes que tenían juntos. No mencionaban el acuerdo directamente, pero sí establecían una historia compartida del proyecto. El contador de mi papá revisó los documentos en silencio. Mi papá los miró también. En un momento dado, levantó la vista hacia mamá. Ella no lo estaba mirando. Tenía los ojos en los papeles sobre la mesa. ¿Cuánto?, dijo mi papá finalmente. Daniela mencionó una cifra. Era razonable, no exagerada, calculada sobre el valor documentado del negocio en los primeros años y una participación proporcional al periodo de aportación. El contador dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar. Mi papá asintió. Necesito una semana, dijo. Tiene 5 días, respondió Daniela. Mi papá me miró otra vez antes de levantarse. Esta vez no dije nada. Tampoco él. Salimos las 3 a la calle. El sol estaba fuerte para ser noviembre. Mamá se puso los lentes y caminó hasta la esquina sin hablar. ¿Cómo te sientes?, le pregunté cuando Daniela se despidió y nos quedamos las 2 solas. Como si hubiera hablado por primera vez en 30 años, dijo. No era una frase de efecto. Era exactamente lo que había pasado. Mi papá aceptó en 4 días. Daniela me llamó un sábado por la mañana para decírmelo. No hubo negociación extensa, no hubo contraoferta, no hubo reunión adicional. Mandó a su contador con una respuesta escrita aceptando la cifra y proponiendo el método de pago. Daniela lo revisó, hizo 2 ajustes menores, y él los aceptó también. Cuando le avisé a mamá, estaba en su cocina, igual que casi siempre. Esta vez no estaba haciendo nada, solo sentada en la barra con un vaso de agua. Aceptó, dije. Me miró. ¿Cuándo firmamos? La semana que viene. Asintió. Bajó la vista al vaso. No dijo nada más por un momento. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, dijo. Y luego, después de una pausa. No sé qué esperaba sentir. ¿Qué sientes? Alivio, pero también algo que no sé cómo nombrar. ¿Tristeza? Quizás. O simplemente el peso de que algo que estuvo ahí mucho tiempo ya no está. No lo discutí. Tenía sentido. 30 años de algo, aunque ese algo fuera una carga, deja un espacio cuando se va. La firma fue un miércoles. Despacho de Daniela. Misma sala, misma mesa. Esta vez mi papá vino solo. Se sentó frente a mamá y no dijo nada mientras Daniela explicaba cada página. Cuando llegó el momento de firmar, tomó la pluma sin comentarios y firmó donde le indicaron. Mamá firmó después. Con la misma letra clara y pareja que había usado hacía 28 años en el acuerdo original. Cuando terminó, mi papá recogió su copia de los documentos y se levantó. Miró a mamá. Claire, dijo. Ella levantó la vista. Lo siento, dijo él. 2 palabras. Sin más explicación, sin contexto, sin el tipo de elaboración que él siempre usaba para hacer que las cosas sonaran mejor de lo que eran. Solo eso. Mamá lo miró durante un segundo. Lo sé, dijo. Mi papá salió. La puerta se cerró.
Daniela recogió sus papeles con discreción y nos dejó solas en la sala un momento. Mamá tenía su copia de los documentos sobre la mesa. Los miró sin tocarlos. «¿Qué haces esta tarde?», me preguntó. «Nada». «¿Por qué?» «Quiero ir a la panadería esa, la de 3 cuadras de mi casa». «¿Ahora?» «Ahora». Fuimos caminando. Eran las 11 de la mañana y hacía frío. El tipo de frío seco de diciembre que no es insoportable, pero te recuerda que está ahí. Mamá caminó con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando hacia adelante. La panadería era pequeña, con las mesas de madera pegadas a la pared y el olor a pan recién horneado desde la entrada. Pedimos 2 cafés y una pieza de pan dulce cada una. Nos sentamos junto a la ventana. Mamá tomó el café con las 2 manos, como siempre. Pero esta vez no había nada afuera que estuviera esperando que terminara. No había bandeja que llevar. No había conversación que atender. No había nadie que necesitara algo de ella en los próximos minutos. Solo el café, la ventana, el pan. «Llevo años sin sentarme en un lugar así sin tener que ir a algún otro lado después», dijo. «¿Cómo se siente?» «Bien», dijo. Y esta vez, igual que en la sala de Daniela, lo dijo sin que sonara a respuesta automática. Comimos el pan, tomamos el café. La panadería fue llenándose despacio con gente que entraba del frío, pedía algo, se sentaba o se iba. «¿Qué vas a hacer con el dinero?», pregunté. «Todavía no lo sé». Giró la taza entre las manos. «Pensé en tomar un curso. Hace muchos años quise estudiar diseño gráfico y no pude porque no había tiempo ni dinero. Ahora hay tiempo y dinero. Ahora hay tiempo y dinero», repitió como si estuviera probando cómo sonaba eso dicho en voz alta. Le sonó bien. A mí también. «¿Y con tu papá?», preguntó. «¿Cómo quedaron?» «No lo sé todavía. Eso va a tomar tiempo». «¿Estás enojada con él?», lo pensé. «No exactamente. Estoy decepcionada. Que haya tardado tanto en decir lo siento. Que haya necesitado una carta de una abogada para acordarse de que había firmado un acuerdo. Pero enojada como antes, no. ¿Por qué no? Porque ya no es lo que importa». Mamá me miró. «¿Qué importa?». Señalé la taza que tenía en la mano, la ventana, la panadería, el hecho de que eran las 11 de la mañana de un miércoles y estábamos ahí sentadas sin que nadie nos esperara en ningún otro lado. «Esto», dije. Mamá bajó la vista a su café. Asintió despacio. Afuera pasó un camión. Una mujer empujando una carriola. 2 hombres hablando en la banqueta con los cuellos del abrigo levantados. «Sofía», dijo mamá. «¿Qué?» «Gracias». No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque quería que ella supiera que lo había escuchado. «No tienes que agradecerme», dije finalmente. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Terminamos el café. Pedimos otro. Nos quedamos en esa panadería hasta pasado el mediodía, hablando de cosas pequeñas, del curso de diseño, de un libro que mamá quería leer, de nada importante, y de todo lo que durante años no habíamos tenido espacio para decir. Mi papá nunca volvió a contar el chiste. No en la siguiente reunión familiar, no en Navidad, no en ninguna otra ocasión donde yo estuviera presente. No sé si lo contó cuando yo no estaba. No pregunté. Lo que sí sé es que la última vez que lo escuché fue esa noche del aniversario, en el jardín de mis tíos, mientras mamá sostenía una bandeja de vasos con las 2 manos y esperaba que terminara. Esa fue la última vez. Y mamá, por su parte, encontró una escuela de diseño que daba clases los martes y jueves por la tarde. Se inscribió en enero. El primer día llegó a casa con una carpeta nueva, lápices de colores y una expresión que yo no le había visto antes. O quizás sí. Quizás era la misma expresión que tenía cuando me decía que yo era su mayor regalo y le daba gracias a Dios por mí todos los días, solo que ahora era para ella.